Bienvenidos a un nuevo video. El camino del infierno, parte 2. Antonio y Elena caminaron rápidamente hacia la comisaría, sintiendo que la tensión en el aire era palpable, como si el mismo pueblo supiera que algo estaba mal. A medida que se acercaban al edificio de ladrillo, notaron que la luz de la lámpara en la entrada parpadeaba, proyectando sombras erráticas sobre el suelo. Una vez dentro, se dirigieron a la recepción y pidieron ayuda. Un oficial mayor, de rostro curtido y mirada cansada, los escuchó mientras relataban su experiencia. Pero cuando llegaron a la parte del coche que parecía moverse por sí solo y de las sombras que los seguían, el oficial frunció el ceño. ¿Están seguros de lo que vieron?, preguntó con un tono escéptico. Sí, lo vimos. Y no estamos locos, respondió Elena, visiblemente molesta por la duda del oficial. ¿Tienen pruebas?, insistió el oficial, entrecerrando los ojos. Antonio sacó el cuchillo de cocina que había traído consigo y lo colocó sobre el mostrador. Había marcas de sangre y tela en la hoja, un testimonio de la batalla que había librado para escapar de las sombras. El oficial miró el cuchillo y luego a Antonio, ahora más serio. «Vamos a investigar», dijo finalmente. «Pero esperen aquí y no salgan de la comisaría. ¿Están seguros aquí?». El oficial se dirigió hacia el fondo de la comisaría, dejando a Antonio y Elena solos en la recepción. La sala estaba vacía, salvo por una vieja máquina de café y un par de sillas de plástico. Los minutos pasaron lentamente y el silencio se hizo más denso. Elena comenzó a caminar de un lado a otro, inquieta. «No me gusta esto. El coche sigue allá afuera y esos policías no entienden lo que estamos enfrentando». Antonio asintió, pero antes de que pudiera decir algo, escucharon un ruido sordo proveniente del estacionamiento de la comisaría. Sonaba como el motor de un coche, pero con un tono distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Ambos se miraron y luego se acercaron a la ventana, con cautela. En el estacionamiento, el coche rojo estaba allí, parado, con las luces apagadas pero el motor rugiendo. El oficial mayor salió por la puerta trasera, mirando al coche con desconcierto. Antes de que pudiera reaccionar, las puertas del coche se abrieron de golpe y las sombras salieron disparadas, envolviendo al oficial en cuestión de segundos. Su grito quedó ahogado por la espesa oscuridad. Antonio y Elena se alejaron de la ventana, aterrorizados. Sabían que el coche había venido por ellos y ahora estaban atrapados en la comisaría, con la única salida bloqueada por algo que no podían enfrentar directamente. «Debemos salir de aquí ahora», dijo Antonio tomando a Elena de la mano. Se dirigieron hacia el fondo de la comisaría, buscando una salida de emergencia o algún lugar seguro. Pero las luces comenzaron a parpadear, y el mismo frío que habían sentido antes llenó el aire. En el pasillo encontraron a un segundo oficial, pero él estaba mirando al vacío, con los ojos completamente negros. Antonio y Elena retrocedieron lentamente, pero el oficial comenzó a moverse hacia ellos, como si estuviera siendo controlado por las sombras. «No hay escapatoria», dijo el oficial con una voz que no era la suya. «El coche te tiene. Siempre te tendrá». Antonio empujó a Elena por una puerta lateral que llevaba al archivo de la comisaría. Sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo, pero necesitaban tiempo para pensar. Encontraron un rincón oscuro y se escondieron detrás de unas cajas de documentos. «No puede ser el fin», susurró Elena con lágrimas en los ojos. «No puede serlo». Antonio intentó consolarla, pero la realidad era que el coche y las sombras estaban más cerca de lo que nunca imaginaron. El pueblo entero parecía bajo su influencia y no había ninguna salida clara. De repente, escucharon el susurro de las sombras. Estaban justo afuera de la puerta del archivo, buscando, esperando. El sonido del motor del coche resonaba a través de la comisaría, como un eco de un infierno que nunca los dejaría ir. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las sombras los encontraran y los arrastraran de regreso al lugar de donde vinieron, y esta vez no habría forma de escapar. El susurro de las sombras era como un murmullo incesante, una canción oscura que prometía un final inevitable. Antonio y Elena, escondidos entre las cajas de documentos, intentaban pensar en algo, en cualquier cosa, para escapar, pero cada sonido, cada crujido en la comisaría,
Parecía acercar más el momento en que las sombras los encontrarían. ¿Y si tratamos de enfrentarlas?, susurró Elena, con los ojos llenos de miedo pero también de determinación. No podemos seguir corriendo para siempre. Antonio entendía su desesperación, pero sabía que las sombras eran algo más que una fuerza física. Eran parte de un mal antiguo, algo que no se enfrentaba con cuchillos o linternas. «Necesitamos luz», respondió, recordando que el sol las había debilitado antes. «Si podemos llegar al exterior, tal vez tengamos una oportunidad». El problema era que el coche y las sombras estaban justo afuera. Escapar por la puerta principal sería un suicidio. Tenían que encontrar otro camino. Antonio miró alrededor y vio una ventana pequeña en la parte trasera del archivo. No era lo suficientemente grande para que un adulto pudiera atravesarla fácilmente, pero podría ser su única salida. «Vamos a probar por allí», dijo señalando la ventana. «Si podemos abrirla y salir al techo, podríamos llegar a la calle y pedir ayuda». Elena asintió, pero justo cuando se movieron hacia la ventana, la puerta del archivo se abrió lentamente. Las sombras comenzaron a deslizarse dentro, llenando el suelo como una neblina oscura. Antonio y Elena se apresuraron hacia la ventana, tratando de no hacer ruido. Antonio empujó la ventana, pero estaba atascada por años de óxido y polvo. El susurro de las sombras se hacía más fuerte, como si supieran que estaban allí. Elena lo ayudó, y juntos lograron abrir la ventana lo suficiente para que ella pudiera salir. Pero cuando estaba por hacerlo, una mano salió de la oscuridad y agarró su pierna, arrastrándola hacia abajo. Antonio reaccionó rápidamente, golpeando la mano con el cuchillo, pero la mano no era humana. Era fría y resbaladiza, como si estuviera hecha de sombras solidificadas. Elena gritó y luchó, pero la mano la arrastraba cada vez más hacia el suelo. Antonio tomó el cuchillo y cortó con todas sus fuerzas, logrando separar la mano de la sombra que la sostenía. Elena logró salir por la ventana y Antonio la siguió, aterrizando en el techo del edificio. Pero las sombras ahora llenaban el archivo y comenzaban a trepar por las paredes, como una ola oscura que no se detenía. El rugido del coche volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. Antonio y Elena corrieron por el techo, buscando una salida. El pueblo estaba oscuro, las calles vacías, como si todos hubieran desaparecido. Se dirigieron hacia una escalera de emergencia que los llevaría al suelo. Pero antes de llegar, el coche apareció de la nada, chocando contra el edificio y sacudiendo el techo con una fuerza brutal. Elena perdió el equilibrio y cayó, pero logró aferrarse al borde del techo. Antonio corrió hacia ella, pero las sombras ya estaban trepando por las paredes, extendiéndose hacia ella como dedos largos y oscuros. Antonio se arrodilló y tomó su mano, tirando con todas sus fuerzas para evitar que las sombras la arrastraran. Elena gritaba, pero las sombras eran fuertes, y Antonio sentía que estaba perdiendo la batalla. El coche rugía con fuerza, como si disfrutara de la caza. Pero justo cuando todo parecía perdido, un rayo de luz apareció en el horizonte. El sol comenzaba a salir, y las sombras retrocedieron lentamente, soltando a Elena y deslizándose de regreso al coche. Antonio logró levantar a Elena y la ayudó a ponerse de pie. Sabían que el sol era su única oportunidad, así que corrieron hacia la escalera de emergencia y bajaron rápidamente. El coche rugió con furia, pero no podía moverse bajo la luz del sol. Se quedó estacionado frente a la comisaría, como un cazador herido, esperando el momento para volver a atacar. Antonio y Elena llegaron a la calle y comenzaron a correr hacia el centro del pueblo. Sabían que debían encontrar ayuda antes de que el sol desapareciera y el coche y las sombras volvieran a cazar. Pero el pueblo estaba desierto, como si todos hubieran sido tragados por la oscuridad. El miedo los impulsaba a seguir adelante, pero sabían que el sol no duraría para siempre. El coche del infierno y las sombras estaban esperando, y el verdadero horror era que ahora tenían que vivir siempre a la sombra del miedo, sin saber cuándo volverían a ser perseguidos. Antonio y Elena corrían por las calles desiertas del pueblo, el eco de sus pisadas rebotando en las paredes de las casas y tiendas abandonadas. Aunque el sol comenzaba a alzarse, iluminando los techos y dando un respiro al oscuro velo que había envuelto al pueblo, sabían que el peligro estaba lejos de ser superado.
Encontraron un pequeño parque en el centro del pueblo, con un estanque y bancos de madera. El lugar tenía una atmósfera de paz, pero los dos sabían que solo era temporal. Se sentaron en uno de los bancos, recuperando el aliento, pero manteniendo la vista atenta a cualquier señal del coche o de las sombras. Elena miró a Antonio, su expresión mostrando más preguntas que respuestas. ¿Qué hacemos ahora? ¿El coche? ¿Las sombras? ¿Cómo podemos luchar contra algo así? Antonio sacudió la cabeza. No estoy seguro. Tal vez necesitamos encontrar a alguien que entienda lo que está pasando, alguien que sepa de estas cosas. Si el coche tiene una especie de poder, debe haber alguna forma de detenerlo. Mientras hablaban, el viento comenzó a soplar, moviendo las hojas de los árboles y creando un murmullo inquietante. La temperatura descendió repentinamente, y Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el mundo entero estuviera cambiando, como si algo oscuro se estuviera preparando para el regreso. Decidieron moverse nuevamente, dirigiéndose hacia la iglesia del pueblo. Los pueblos pequeños a menudo tenían historias y leyendas, y Antonio esperaba que el sacerdote pudiera ofrecer alguna orientación. Mientras caminaban, notaron que las sombras se movían por el suelo, como si estuvieran vivas, pero siempre evitaban la luz directa del sol. Llegaron a la iglesia, una estructura de piedra con vitrales antiguos que reflejaban la luz del sol en colores brillantes. Pero cuando entraron, se dieron cuenta de que no estaban solos. El interior estaba oscuro, y un sacerdote se encontraba en el altar, pero algo en su postura era inquietante. Estaba de pie, pero completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Antonio se acercó con cautela. «Padre, ¿está bien?». El sacerdote no respondió, pero cuando Antonio tocó su hombro, el sacerdote giró lentamente la cabeza, mostrando unos ojos completamente negros. Elena gritó y retrocedió. Mientras Antonio trataba de entender lo que veía, el sacerdote comenzó a murmurar palabras ininteligibles, como un cántico antiguo, y las sombras comenzaron a crecer alrededor del altar, extendiéndose por el suelo y las paredes. Antonio supo que debían huir, pero justo cuando se dio la vuelta, la puerta de la iglesia se cerró de golpe. Las sombras se movieron rápidamente, cubriendo las ventanas y oscureciendo el interior de la iglesia. El sacerdote comenzó a caminar hacia ellos, pero sus pasos eran extrañamente fluidos, como si flotara sobre el suelo. Antonio agarró a Elena y corrieron hacia la sacristía, buscando una salida trasera, pero las sombras ya estaban allí, moviéndose como tentáculos oscuros, tratando de bloquear su camino. Antonio golpeó una ventana con un candelabro y logró abrirla, pero las sombras se movieron rápidamente para detenerlos. El sacerdote apareció en la sacristía, su cántico haciéndose más fuerte. Antonio y Elena se apresuraron a salir por la ventana, pero antes de que pudieran escapar, el sacerdote habló con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. No hay escapatoria. El coche siempre encuentra a sus presas. Antonio y Elena escaparon por la ventana, pero las palabras del sacerdote resonaban en sus mentes. El coche estaba buscando algo, y ellos estaban en el centro de esa búsqueda. Aunque habían logrado salir de la iglesia, sabían que el coche y las sombras nunca los dejarían en paz. Corrieron por las calles del pueblo, buscando refugio, pero cada esquina parecía más oscura que la anterior. El coche rojo podía aparecer en cualquier momento, y las sombras podían deslizarse por cualquier grieta o rendija. El sol comenzaba a levantarse más alto en el cielo, pero sabían que no podían confiar en la luz para siempre. Mientras corrían, Antonio se preguntó cuánto tiempo podrían seguir así, huyendo de un mal que no podían comprender completamente. Elena estaba a su lado, sus ojos llenos de miedo y determinación. Juntos, sabían que tendrían que encontrar una manera de detener el coche y las sombras, o serían consumidos por el oscuro camino del infierno que los perseguía sin descanso. El rugido del motor del coche llenaba el sótano con un eco inquietante, como si un trueno resonara desde las profundidades de la tierra. Antonio y Elena sabían que no podían detenerse. Las sombras estaban en todas partes y el coche se acercaba cada vez más. Corrieron por el corredor, esquivando obstáculos y objetos dispersos por el suelo. El miedo era palpable, pero tenían que mantenerse en movimiento.
Cuando llegaron a la escalera que los llevaría de vuelta al garaje, encontraron que las sombras ya habían comenzado a ascender, como si estuvieran bloqueando la salida. Antonio tomó a Elena de la mano y la jaló hacia otro camino. Descubrieron una puerta lateral que llevaba a un sistema de conductos de ventilación. Era su única opción para escapar del coche y sus aliados oscuros. Subieron al conducto y comenzaron a avanzar por el estrecho espacio. Las sombras intentaron seguirlos, pero la luz del sol que se filtraba por las rendijas las mantenía a raya. Antonio sabía que solo tenían un poco de tiempo antes de que el coche encontrara la manera de alcanzarlos. Tenían que llegar al exterior antes de que el sol bajara. Mientras avanzaban por el conducto, escucharon el rugido del coche acercándose. El sonido era como un rugido amenazante, con ecos que sugerían una furia incontenible. Antonio y Elena se movieron lo más rápido que pudieron, sabiendo que el coche no tardaría en atraparlos. Finalmente, llegaron a una salida que daba al techo de la estación de bomberos. La trampilla estaba asegurada con un candado, y Antonio luchó para abrirlo con el cuchillo. Elena le ayudó a forzarlo, y finalmente el candado se rompió, permitiéndole salir al techo. El sol estaba brillando, pero las sombras todavía se arrastraban por las paredes de la estación. Antonio y Elena corrieron hacia el borde del techo, buscando una manera de bajar. Pero justo cuando encontraron una escalera de emergencia, el coche apareció, chocando contra el edificio y haciendo que todo el techo temblara. El golpe fue tan fuerte que Antonio y Elena cayeron al suelo, apenas logrando mantenerse en el techo. El coche rugió con furia, pero no podía subir al techo. Sin embargo, las sombras comenzaron a trepar por las paredes, como serpientes que se deslizaban hacia ellos. Antonio ayudó a Elena a ponerse de pie, y juntos bajaron por la escalera de emergencia. Pero justo cuando llegaron a la mitad, el coche golpeó el edificio nuevamente, haciendo que parte de la escalera se soltara de la pared. Elena logró saltar al suelo, pero Antonio quedó colgando, sostenido por una mano. El coche rugió otra vez, y las sombras comenzaron a acercarse, extendiéndose por la pared como una ola oscura. Elena gritó y corrió hacia Antonio, tirando de él para ayudarlo a bajar antes de que las sombras lo alcanzaran. Antonio sintió el frío de las sombras cada vez más cerca, pero justo cuando parecía que lo agarrarían, Elena logró ayudarlo a saltar al suelo. Sabían que el coche y las sombras no se detendrían. Corrieron hacia el centro del pueblo, buscando un lugar seguro. Pero a medida que avanzaban, las sombras continuaban siguiendo sus movimientos, como si el coche las controlara desde la distancia. Encontraron refugio en un edificio abandonado, una antigua biblioteca con ventanas rotas y muebles viejos. Se escondieron detrás de un gran estante de libros, tratando de recuperar el aliento. Pero el rugido del coche resonaba por todo el pueblo, y sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que los encontrara. Antonio miró a Elena, consciente de que no podían seguir huyendo para siempre. Necesitaban encontrar una manera de detener el coche y las sombras. Pero el verdadero reto era saber cómo hacerlo. Era como si el coche fuera parte de algo mucho más grande y oscuro, y ahora estaban atrapados en medio de ello. Elena se volvió hacia Antonio, sus ojos llenos de determinación. No podemos dejar que el coche gane. Tenemos que encontrar la fuente de su poder y destruirla. Antonio asintió, sabiendo que tenían que intentarlo. Pero las sombras ya comenzaban a moverse por el suelo, como si hubieran encontrado su rastro. Sabían que tenían poco tiempo antes de que el coche y las sombras regresaran con más fuerza. El verdadero terror no era solo el miedo a lo que pudieran hacer, era el hecho de que el coche y sus sombras no descansarían hasta arrastrarlos a un lugar de oscuridad del que no podrían regresar.